Mis padres robaron mi fondo de $40,000 para la universidad para la casa de mi hermana, así que a los 18 años terminé durmiendo en mi coche. Ahora, ya como millonario, volví a enfrentarlos y cambié las tornas. Cuando acababa de cumplir 18 años, descubrí que los $40,000 del fondo para la universidad que mi abuelo me había dejado se habían desvanecido sin dejar rastro. Era el dinero que había ahorrado durante toda su vida, depositado en una cuenta a mi nombre cuando yo solo tenía 12 años, con sus palabras grabadas a fuego en mi mente: esta es la llave de tu libertad. Pero el día que lo necesité para perseguir mi sueño de ir a la universidad, todo lo que vi fue una pantalla en blanco con un saldo de cero. Mis padres me dijeron con calma que habían usado ese dinero como pago inicial para la nueva casa de mi hermana porque ella necesitaba un comienzo más estable. En ese momento, mi mundo entero se derrumbó. Me fui de casa con las manos vacías, dormí en mi coche, me lavé la cara en baños públicos. Sin embargo, desde esa oscuridad, aprendí a resurgir, enseñándome a mí misma a programar, iniciando un negocio y convirtiéndome en millonaria antes de los 30. Años después, mientras me sentaba frente a mis padres en una sala de juntas, puse todo de nuevo en su debido lugar. Hola, mi nombre es Elena Ramírez. Nací y crecí en un pequeño pueblo de Ohio. Ese pueblo no tenía nada destacable excepto campos de maíz interminables, una vieja escuela secundaria con ventanas polvorientas y una calle principal que la gente llamaba el centro, aunque solo tenía unas pocas tiendas pequeñas y un restaurante familiar que había estado abierto durante décadas. Mi familia vivía en una casa de 2 pisos pintada de blanco con tejas desgastadas al final de una calle tranquila. Desde fuera, cualquiera habría pensado que éramos una familia normal, incluso un poco mejor que la mayoría de los hogares de la zona. Pero dentro de esas paredes, la verdad era muy diferente. En mi familia, éramos 2 hijas, yo e Isabella. Ella era 3 años mayor, pero siempre fue tratada como una princesa. Desde muy joven, me di cuenta de que mi lugar a los ojos de mis padres nunca fue el mismo que el de Isabella. Yo siempre fui la niña de la que se esperaba que se cuidara sola, mientras que a Isabella la protegían y la apreciaban como un tesoro. Esa diferencia se mostraba en cada pequeño detalle de nuestra infancia. Todavía recuerdo mi 10º cumpleaños. Esperaba un pastel con velas, como los que mis compañeros de clase siempre tenían. Pero cuando abrí mi regalo, todo lo que encontré fue un suéter viejo que mi mamá había sacado del montón de ropa usada de mi prima. Mis padres me dijeron: todavía está bueno. Te mantiene abrigada. No necesitas nada más. Nunca pensaron en cómo podría hacerme sentir que, en mi propio día especial, no recibiera nada nuevo. Sin embargo, solo 2 semanas después, cuando fue el cumpleaños de Isabella, mis padres encargaron un pastel rosa de 3 pisos decorado con delicadas flores de azúcar. Incluso contrataron a un payaso para que actuara en una fiesta llena de casi 20 niños del vecindario. Yo me senté en silencio en un rincón, viendo a mi hermana radiante de risa con su vestido de princesa nuevo, sintiéndome amargada pero no sorprendida. Para mis padres, cada alegría de Isabella importaba, mientras que mi felicidad solo tenía valor si no les costaba nada. Y no era solo en ocasiones especiales. Cuando empecé la secundaria, tuve que usar la ropa y los zapatos viejos de Isabella, con tacones desgastados que mi mamá insistía en que todavía servían. Nunca se me permitió elegir un vestido que me gustara de una tienda. Mientras tanto, Isabella siempre tenía ropa nueva cada temporada, y mis padres decían con orgullo: necesita verse bien para sentirse segura. Recuerdo la única vez que me atreví a quejarme. Mi padre me miró con una expresión severa y dijo: Elena, tienes que ser independiente. Eres más fuerte que tu hermana. Estarás bien. En ese momento, no podía entender por qué tenía que ser fuerte, por qué tenía que conformarme con menos solo porque era capaz de soportarlo. Todo lo que siempre quise fue ser amada de manera justa, ser tratada como una verdadera hija. En esa casa, solo había una persona que me hacía sentir que no era completamente invisible. Era mi abuelo, Arturo Ramírez. Había sido ingeniero en una planta de equipos industriales, un hombre sencillo, pero lleno de agallas. Después de jubilarse, vivía en una pequeña casa de madera en las afueras del pueblo, donde los manzanos llenaban el aire de fragancia cada otoño. Yo iba en bicicleta hasta allí los fines de semana, me sentaba y lo escuchaba contar historias sobre trabajar en turnos nocturnos en la fábrica cuando era joven, o sobre los largos días que pasaba aprendiendo nuevas habilidades para no quedarse atrás.
Él era el único que realmente me escuchaba, el que me permitía expresar la tristeza y la soledad que nunca me atrevía a compartir con mis padres. A menudo me acariciaba la cabeza y decía, «Tienes un fuego dentro de ti, Elena. No dejes que nadie lo apague». Cuando cumplí 12 años, me llamó a su pequeño estudio al final del pasillo. Puso una caja de madera oscura en mis manos. Dentro no había oro ni tesoros brillantes, solo una pequeña llave y un sobre cuidadosamente sellado. Dijo, «Esta es una cuenta bancaria que abrí solo para ti. Tiene $40,000, el dinero que ahorré durante muchos años. No creo en malgastar el dinero, pero creo que la educación es la única puerta que puede liberarte de los límites de este pueblo. Piensa en esto como la llave de tu libertad». Recuerdo que asentí, con los ojos llenos de lágrimas porque nadie había depositado tanta confianza en mí antes. Explicó claramente que la cuenta estaba a mi nombre y que solo yo tendría derecho a usarla cuando fuera mayor de edad. Guardé esa pequeña llave como un tesoro, llevándola siempre en mi mochila escolar. Cuando mi abuelo falleció unos años después, mi dolor fue infinito. Su funeral fue sencillo, con solo unos pocos parientes presentes. Mis padres lo manejaron lo justo para terminar con el asunto, como si no les importara el legado espiritual que había dejado atrás. Pero para mí, el recuerdo de mi abuelo y su promesa de ese fondo universitario se convirtieron en la única fuente de fortaleza cada vez que me sentía perdida. Estaba segura de que el dinero seguía allí, en el banco, esperando el día en que cruzaría las puertas de una universidad. Cada vez que mis padres me decían que no era tan valiosa como Isabella, me susurraba a mí misma, un día usaré el dinero que el abuelo me dejó para irme de este pueblo, para demostrar que puedo llegar lejos y para mostrar que su confianza en mí nunca fue en vano. Me dediqué a estudiar mientras trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca de la escuela, ahorrando cada centavo para comprar libros de referencia y prepararme para el SAT. Sabía que mi familia nunca me apoyaría de la manera en que siempre le tendían la mano a Isabella. A altas horas de la noche, cuando Isabella dormía en su habitación llena de cosas nuevas, yo me sentaba en mi viejo escritorio sosteniendo la pequeña llave que mi abuelo me había dado, imaginando la puerta a la libertad esperando que la abriera. Me imaginaba caminando por un sendero arbolado en un gran campus universitario, orgullosa de no haberlo decepcionado. El día que recibí mi carta de aceptación condicional de la Universidad de Columbia, casi lloré. Era el sueño que había alimentado durante años, desde las noches estudiando bajo esa lámpara tenue hasta las interminables horas practicando problemas del SAT en la biblioteca. Columbia, un nombre que una vez creí que solo pertenecía a niños ricos de Nueva York, ahora estaba escrito claramente junto al mío en una carta oficial dirigida a mí. Mis manos temblaban mientras abría el sobre, sintiendo como si el mundo entero se hubiera abierto ante mí. Pero al mismo tiempo, una ola de preocupación resonó en mi mente, la matrícula, los gastos de manutención, todos esos números enormes. ¿Realmente podría pagarlos? Entonces me tranquilicé. Tenía los $40,000 que mi abuelo me había dejado. Ese dinero era mi salvavidas, mi boleto para salir de Ohio, el comienzo de una nueva vida. Así que, una mañana de mayo, vistiendo una camisa azul con el cuello deshilachado, entré en la pequeña sucursal bancaria del centro del pueblo. Todavía recuerdo la sensación de frío mientras me sentaba en la silla de espera, con la mano aferrada a la pequeña llave que mi abuelo me había dado años atrás. La empleada del banco tecleó unas cuantas teclas en su computadora y luego me miró con una expresión incómoda. Lo siento, su cuenta actualmente no tiene saldo. Me quedé helada, incapaz de creer lo que oía. Repetí el nombre, el número de cuenta, incluso levanté la llave en mi mano. Pero en la pantalla, no había nada más que la cifra vacía, 0. Me zumbaban los oídos, la vista se me nubló, como si alguien acabara de arrancarme el suelo bajo los pies. Mi mundo entero pareció colapsar. Corrí a casa, con el corazón latiendo con fuerza, una mezcla de ira y desesperación. En la sala, mis padres estaban sentados, bebiendo café. Arrojé la carta de aceptación de Columbia sobre la mesa, con la voz temblorosa. Mi cuenta. Los $40,000 que el abuelo me dejó. ¿Dónde están? Mi padre hizo una pausa por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Se reclinó en su silla, con la voz tan tranquila que resultaba fría. Retiramos ese dinero para dar el pago inicial de una nueva casa para Isabella y su esposo. Invertir en una casa para una familia joven es más práctico.
Eres inteligente. Encontrarás una solución. Me quedé paralizada. Mi madre dejó su taza de café. Sus ojos mostraban un atisbo de lástima, pero su voz era aguda y precisa. Elena, sabes que eres más fuerte que tu hermana. Encontrarás la manera de arreglártelas. Isabella es diferente. Necesita estabilidad. No es tan capaz como tú. Esas palabras fueron como un cuchillo directo a mi corazón. Toda mi vida me había acostumbrado al favoritismo, pero nunca pensé que se atreverían a quitarme la única oportunidad que mi abuelo me había dado. Traté de contenerme, pero las lágrimas seguían cayendo por mi rostro. Ese no es su dinero. Es lo que el abuelo me dejó a mí. Lo dijo claramente. Era mi llave para la libertad. Mi padre frunció el ceño, su voz dura. No seas egoísta. Somos una familia. Isabella lo necesitaba más. Así que la ayudamos. Tú estarás bien. En ese momento, me di cuenta de que realmente no pertenecía a esta familia. Solo era una sombra olvidada, mientras que todo lo bueno estaba reservado para Isabella. Me di la vuelta, no queriendo que me vieran derrumbarme. Fui a mi habitación, con el corazón destrozado, pero con una extraña determinación encendiéndose dentro de mí. No podía seguir viviendo en esta casa donde la justicia nunca había existido. Abrí el armario, saqué una vieja maleta y empaqué algunas ropas, un cuaderno y la pequeña llave que mi abuelo me había dado. Me quedé quieta unos minutos, mirando alrededor de la habitación donde había crecido, donde mis dibujos de la infancia todavía colgaban de las paredes, y luego respiré hondo. Sabía que si me quedaba, solo seguirían pisoteándome. Mi madre se paró en la puerta, sus ojos parpadeando con un toque de preocupación. ¿A dónde vas? No hagas de esto un problema. Un día lo entenderás. Solo queríamos lo mejor para ambas. La miré directamente a los ojos, con mi voz firme. Si realmente hubieran querido lo mejor para mí, no me habrían quitado mi única oportunidad. No voy a suplicar y no voy a volver. Mi padre se adelantó, su tono firme. Elena, no seas tonta. Nunca has vivido ahí fuera. No sobrevivirás. Esbocé una leve sonrisa. Sobreviviré. Al menos es mejor que vivir aquí, donde mis sueños son tratados como nada. En silencio, bajé mi maleta por las escaleras. Isabella estaba sentada en la sala, mirándome con una expresión mitad lástima, mitad triunfo. Sonrió levemente y susurró, «Estarás bien. Eres más fuerte que yo, ¿no?» No respondí. Solo apreté más fuerte el asa de la maleta y salí directamente por la puerta. El sonido de su cierre detrás de mí resonó como un punto final al final de una oración. No sabía qué traería el mañana, dónde dormiría o qué comería. Pero sabía una cosa con certeza, ya no quería estar atada a un hogar que me había traicionado tan completamente. Afuera, soplaba el viento fresco de la noche de mayo. Rodé mi maleta por el estacionamiento, abrí la puerta del viejo Ford Taurus que había comprado con el dinero ahorrado de trabajos a tiempo parcial a un vecino. Sentada en el asiento del conductor, encendí la luz del coche y miré la pequeña llave que mi abuelo me había dado. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez no solo de dolor, sino también de una promesa silenciosa. Podían quitarme mi fondo universitario, pero nunca me quitarían mi voluntad. Encontraría una manera de sobrevivir, de levantarme, y un día les mostraría el precio de robarle el futuro a una hija que una vez habían descartado. En la oscuridad, recliné el asiento y me cubrí con mi delgada chaqueta. Podía escuchar claramente los latidos de mi corazón, más fuertes y decididos que nunca. Esa fue la primera noche que me quedé sin hogar. Pero también fue la primera noche en que fui verdaderamente libre. Libre de las cadenas invisibles de mi familia. Ya no era Elena, la hija abandonada. Había comenzado a convertirme en Elena, la mujer que reescribiría su propio destino. Esa primera noche, durmiendo en el viejo Ford Taurus, sentí de verdad el frío peso de la soledad. Aparqué en el estacionamiento de un Walmart de 24 horas, donde las luces amarillas nunca se apagaban y el flujo constante de gente me hacía sentir un poco menos insegura. Forré el asiento con mi delgada chaqueta, acurrucada como un gato asustado, acercando mi maleta como si fuera el último muro entre el mundo exterior y yo.
El rugido de los camiones al arrancar, el arrastrar de pasos sobre el concreto, la estridente alarma de algún coche en el estacionamiento, todo se mezclaba en una áspera sinfonía metálica que me mantuvo dando vueltas hasta el amanecer. Anhelaba una cama suave, una habitación cálida, pero más que nada, anhelaba la sensación de seguridad que se supone que un hogar debe brindar. Por la mañana, me deslicé en la tienda y corrí al baño público. Cerrando la puerta del cubículo, abrí el grifo y me agaché para lavarme la cara. El agua helada me despertó, pero también me devolvió el reflejo de un rostro demacrado y ojos enrojecidos por la falta de sueño. Me sequé la piel con toallas de papel, me alisé el cabello desordenado y salí con una calma ensayada, como si nada hubiera pasado. Estaba aprendiendo a sonreír, a caminar con naturalidad, para que nadie supiera que había dormido en mi coche la noche anterior. El desayuno solía ser fideos instantáneos comprados al por mayor en Walmart o una rebanada de pan blanco con un poco de mantequilla de maní. Me sentaba en mi coche calentando los fideos con un pequeño hervidor conectado al encendedor de cigarrillos, lo único que pude permitirme en una tienda de segunda mano. El sabor era insípido, a veces medio crudo, pero me mantenía sin pasar hambre. Cada vez que llevaba una cucharada de fideos a mi boca, pensaba en las cenas en la cocina de nuestra familia, donde mi madre siempre le servía los mejores platos a Isabella mientras me recordaba que comiera menos y le dejara algo a mi hermana. Incluso ahora, aunque había escapado de esa casa, seguía comiendo con el sabor de la humillación en la boca. Los días se volvieron indistinguibles mientras me acostumbraba a una rutina: dormir en mi coche, darme duchas rápidas en un gimnasio económico donde pagaba $10 al mes solo por el acceso a un baño limpio, y solicitar cualquier trabajo a tiempo parcial que me aceptara. Pero en un pueblo pequeño, las oportunidades eran escasas. Mis solicitudes de empleo nunca llamaban la atención porque solo era una recién graduada de secundaria sin experiencia ni referencias. Cada vez que llegaba a la línea de la dirección en un formulario, me quedaba paralizada, sin saber qué escribir. No podía poner exactamente el Ford Taurus en el estacionamiento de Walmart. Una noche, mientras estaba sentada en mi coche escribiendo consultas de búsqueda en mi vieja laptop, aprovechando el wifi gratuito de la cafetería cercana, comenzó a caer una fuerte lluvia. El agua golpeaba con fuerza el parabrisas, deslizándose en largas y borrosas vetas. Me acurruqué en mi delgada chaqueta, sintiéndome increíblemente pequeña. Mis lágrimas se mezclaron con la lluvia, y por un momento pensé, quizás tenían razón. Quizás no lo logré. Pero entonces otra voz se alzó dentro de mí. La voz de mi abuelo: tienes un fuego dentro de ti, Elena. No dejes que nadie lo apague. Apreté la llave que me había dejado y susurré como un juramento: no me quebraré. Incluso si tengo que empezar de cero, seguiré adelante. Una tarde, cuando entré en una pequeña cafetería para comprar una taza de té caliente para combatir el frío, conocí a la señora Morales, la encargada del lugar. Era una mujer de unos 50 años, de figura redonda, con el cabello canoso pulcramente atado hacia atrás. Me observó de cerca mientras sacaba las monedas sueltas de mi bolsillo para pagar. Después de entregarme la taza de té, inclinó la cabeza y preguntó: ¿Dónde te estás quedando, querida? Pareces tan cansada. El corazón me dio un vuelco, sin saber qué decir. El instinto me dijo que ocultara mi situación, pero sus cálidos ojos lo hicieron imposible. Con vacilación, admití que vivía en mi coche, que acababa de graduarme de la secundaria y que me habían quitado mi fondo universitario. Se quedó en silencio por un momento, luego suspiró suavemente. Cielos, ¿por qué una niña como tú tiene que pasar por esto? Al día siguiente, cuando regresé a la cafetería para usar el wifi, me llamó al mostrador. Escucha, Elena, dijo. Siempre nos falta ayuda por la noche, limpiando mesas, lavando tazas, sacando la basura. Si necesitas trabajo, puedo darte el turno de la tarde. No es mucho dinero, pero al menos es algo estable, y tendrás un lugar donde estar. La miré, con los ojos casi desbordados. Asentí rápidamente, agradeciéndole hasta que se me hizo un nudo en la garganta. Por primera vez en semanas, sentí que alguien me había tendido una mano no para quitarme algo, sino para levantarme. A partir de ese día, todas las noches después de las 9, me ponía una simple camisa negra y trabajaba detrás del mostrador, limpiando mesas, lavando vasos, sacando la basura. El trabajo no era pesado, pero me daba una razón para seguir moviéndome, un pequeño ingreso para comprar más comida, y lo más importante, la sensación de que no era completamente invisible.
La señora Morales a menudo me ponía un pastelito sobrante en la mano, diciendo, lleva esto a casa. No estudies con el estómago vacío. Nunca olvidé su amabilidad. Los días de vivir en mi coche continuaron, pero ahora ya no me sentía completamente perdida. Sabía que todavía estaba en el fondo, pero al menos estaba tratando de subir. Cada vez que me recostaba en el asiento del coche, cerraba los ojos e imaginaba el día en que dejaría atrás ese estacionamiento de Walmart, entraría en un aula universitaria y comenzaría un nuevo capítulo. No sabía cuán largo sería el camino por delante, pero sabía que el fuego que mi abuelo había encendido dentro de mí seguía ardiendo. Y mientras ardiera, nunca dejaría de encontrar la manera de resurgir de las cenizas. Cada noche, después de terminar mi turno en la cafetería de la señora Morales, cuando el último cliente se había ido y el zumbido de la máquina de espresso se suavizaba en silencio, me sentaba en una mesa de la esquina y abría mi vieja y maltratada laptop que a menudo se congelaba o se colgaba. Usando el wifi gratuito de la cafetería, accedía a cursos en línea. Al principio, solo estudiaba lo básico en YouTube, como escribir mis primeras líneas de código, como hacer un programa que imprimiera Hola, mundo. En el momento en que esas palabras aparecieron en la pantalla, me estremecí. Por primera vez en semanas, sentí que había creado algo, pequeño pero completamente mío. Poco a poco profundicé, inscribiéndome en cursos gratuitos en Codecademy, aprendiendo por mi cuenta Python, JavaScript, HTML y CSS. Cada línea de código era como un pequeño ladrillo puesto para construir mi creencia de que podía cambiar mi vida. Durante el día, no podía depender solo de mi trabajo en la cafetería. Hacía entregas de pizza para una tienda local, conduciendo por toda la ciudad en mi destartalado Ford Taurus. Después de cada entrega, corría a un turno de lavaplatos en un pequeño restaurante. Por la noche, daba clases particulares de matemáticas al hijo de un vecino para juntar unos dólares extra. El horario me agotaba hasta la médula, pero sabía que no tenía otra opción. Necesitaba dinero para la gasolina, para los fideos instantáneos y, sobre todo, para mantener viva la llama del aprendizaje. Hubo momentos en los que me sentaba encorvada sobre mi laptop, programando con los ojos irritados y privados de sueño, y me llegaba el sonido de las risas de los estudiantes universitarios cercanos. Charlaban sobre exámenes, proyectos en grupo y oportunidades de pasantías en grandes empresas. Al verlos, sentía una mezcla de admiración y dolor. Yo debería haber sido una de ellos, si tan solo mis padres no me hubieran robado mi fondo universitario. Pero en lugar de dejar que ese dolor me aplastara, lo convertí en combustible. Me prometí a mí misma que nunca dejaría que la injusticia enterrara mis sueños. Una tarde de otoño, mientras limpiaba las mesas después de mi turno, un hombre de mediana edad entró. Llevaba un abrigo de lana y un maletín grueso, con todo el aspecto de un profesor o un académico. Pidió un capuchino y se sentó cerca de donde yo solía estudiar. Cuando me vio con mi laptop abierta, tomando notas y escribiendo código, su curiosidad pudo más. ¿Qué estás estudiando?, preguntó. Dudé un momento antes de responder en voz baja, en realidad, no he ido a la universidad. Estoy aprendiendo a programar por mi cuenta. Me estudió de cerca, con una expresión mezcla de sorpresa e intriga. ¿Autodidacta? Eso no es fácil, pero veo que te lo tomas en serio. Comenzamos a hablar. Se presentó como el profesor Ricardo Vargas, del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Estatal de Ohio. Cuando le conté sobre la pérdida de mi fondo universitario y mi vida en el coche, una sombra de tristeza cruzó su rostro. Pero luego dijo algo que lo cambió todo. Elena, tienes potencial. Creo que deberías solicitar una beca en la Estatal de Ohio. Tienen programas para estudiantes de entornos difíciles que demuestran determinación. Estaría dispuesto a escribirte una carta de recomendación. Me quedé helada, con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez desde que mi abuelo había fallecido, sentí que alguien creía en mí sin condiciones. Me lancé de lleno a preparar mi solicitud. Durante el día, trabajaba mientras redactaba ensayos, escribiendo sobre mi viaje desde la pérdida del fondo que mi abuelo me había dejado hasta aprender a programar por mi cuenta. Escribí con total honestidad, sin adornos ni disfraces. Quería que vieran quién era realmente, una chica que había sido traicionada pero que seguía adelante con resiliencia. Envié mi solicitud con una esperanza frágil, pero también con la determinación de que si fallaba, lo intentaría de nuevo.
Unas semanas después, mientras lavaba platos en el restaurante, recibí un correo electrónico de la Universidad Estatal de Ohio. Mi corazón latía salvajemente mientras hacía clic para abrirlo. Aparecieron las palabras: «Felicitaciones, se le ha otorgado una beca parcial». Me dejé caer al suelo, las lágrimas cayendo sobre mis manos cubiertas de jabón. En ese momento, sentí como si me hubieran sacado de un pozo profundo. No era solo una beca, era un salvavidas, la prueba de que mis esfuerzos no habían sido en vano. Esa tarde, corrí a la cafetería para encontrar a la señora Morales y al profesor Vargas y compartir la noticia. Ella me abrazó con fuerza, con los ojos brillantes. «Sabía que podías hacerlo, Elena». El profesor Vargas sonrió cálidamente y dijo: «Esto es solo el comienzo. Recuerda, el conocimiento es algo que nadie puede quitarte jamás». Asentí, con el pecho ardiendo con una fe que nunca antes había sentido. Por primera vez en meses, no solo estaba sobreviviendo, estaba avanzando. En las noches siguientes, me sentaba en mi coche sosteniendo mi laptop, sin sentir el frío como antes. Sabía que el camino por delante todavía sería difícil, pero ahora tenía un destino: la Universidad Estatal de Ohio. Cerré los ojos y me imaginé caminando por el amplio campus, con la cabeza en alto, mi identificación de estudiante en la mano. En mi memoria, vi a mi abuelo sonriendo, su voz resonando como una bendición: «La llave de la libertad sigue en tus manos, Elena. Úsala». Mi primer día en el campus de la Universidad Estatal de Ohio, apenas podía creer que realmente lo había logrado. Los largos tramos de edificios de ladrillo rojo, los arces que daban sombra, las multitudes de estudiantes que pasaban corriendo con mochilas colgadas al hombro, todo se sentía como si estuviera entrando en un mundo completamente nuevo. Me inscribí en la carrera de Ciencias de la Computación, un campo del que me había enamorado durante esas noches programando en la cafetería con wifi prestado. El horario era pesado, pero ya no sentía el tipo de agotamiento que venía con la desesperación. De día, me sumergía en las clases, y de noche, trabajaba en turnos en la cafetería, el restaurante o dando clases particulares. Dormía mucho menos que mis compañeros, pero mi corazón siempre estaba lleno de determinación. Me mudé a una residencia de primer año, una habitación pequeña, pero infinitamente más cálida que el frío Fort Taurus que una vez llamé hogar. Allí, rápidamente me encontré con un problema familiar para la mayoría de los estudiantes: dividir los gastos de manutención. Tenía 3 compañeras de cuarto y cada mes teníamos que dividir los costos de electricidad, agua e internet. Pero siempre había alguien que pagaba tarde, alguien que se olvidaba de transferir su parte, y pronto comenzaron las discusiones. Una noche, mientras miraba las notas de gastos en mi cuaderno, se me ocurrió una idea. ¿Por qué no crear una aplicación para ayudar a todos a gestionar estos costos compartidos de manera clara? El pensamiento me consumió y pasé horas frente a mi computadora esbozando las primeras líneas de código. Llamé a la aplicación SplitNest, un nombre simple destinado a evocar la idea de compartir el nido. Construí una interfaz básica que permitía a los usuarios ingresar gastos, dividir automáticamente el monto para cada persona del grupo y enviar recordatorios cuando los pagos vencían. Al principio, solo la usábamos mis 3 compañeras de cuarto y yo. Pero luego una de ellas compartió el enlace de descarga con una amiga, quien lo compartió de nuevo, y pronto docenas de estudiantes en la residencia estaban usando SplitNest. Nunca había imaginado que algo que construí para resolver un pequeño problema personal pudiera extenderse tan rápidamente. Una tarde, mientras estaba sentada en la biblioteca, un estudiante que nunca había conocido se me acercó y me preguntó: «Tú eres la que creó SplitNest, ¿verdad?» Gracias a tu aplicación, mi grupo ya no discute por el alquiler». Me quedé helada por un momento, abrumada por una alegría que no podía expresar con palabras. No era solo un reconocimiento a mis habilidades de programación, era la prueba de que podía crear algo útil, algo que tocaba la vida de otras personas. La noticia sobre la aplicación se extendió rápidamente por la comunidad estudiantil. Uno de mis profesores sugirió: «Elena, deberías pensar en inscribir esto en la competencia de startups estudiantiles. Tu idea tiene un potencial real». Al principio, dudé. Nunca me había considerado alguien que pudiera pararse en un escenario y presentar frente a una multitud. Pero luego recordé la traición a los 18, la sensación de que mis padres me quitaban mi oportunidad. Y me dije a mí misma que no dejaría que el miedo me detuviera de nuevo. Empecé a buscar compañeros de equipo.
En una de mis clases, había un estudiante llamado Mateo, inteligente, enérgico y talentoso en diseño. Cuando le hablé de SplitNest, se interesó de inmediato y quiso unirse. Pasamos noche tras noche en las salas de estudio comunes, impulsados por café, trabajando para mejorar la aplicación, agregando una función para dividir facturas por porcentaje, integrando billeteras digitales, enviando recordatorios por correo electrónico. Hubo noches en que trabajamos hasta el amanecer, viendo los primeros rayos de luz entrar por las ventanas, y aún así no queríamos parar. La competencia estatal de startups estudiantiles tuvo lugar en la primavera. Mateo y yo preparamos nuestra presentación cuidadosamente, imprimimos diapositivas a color, incluso practicamos hablar frente al espejo para calmar nuestros nervios. Cuando subí al escenario, mi corazón latía salvajemente, pero miré a la audiencia y pensé en mi abuelo. Lo imaginé sentado en algún lugar, sonriéndome con el mismo aliento que una vez me dio. Respiré hondo y comencé a contar mi historia, desde una chica que una vez durmió en su coche hasta la fundadora de SplitNest. Cuando terminé con las palabras, queremos ayudar a los estudiantes a preocuparse menos por las cosas pequeñas para que puedan concentrarse en sus grandes sueños, la sala estalló en aplausos. Ese día, SplitNest ganó un premio de $20,000. Sostuve el cheque de gran tamaño con fuerza, las lágrimas corrían por mi rostro. No era solo dinero, era la primera prueba de que realmente podía convertir el dolor en poder. Con este dinero, podía mejorar la aplicación, alquilar más servidores y, lo más importante, continuar mis estudios sin el temor constante de no tener suficiente para comida o libros de texto. Pero incluso en la oleada de alegría, nunca olvidé lo que me había traído hasta aquí. Cada vez que miraba el cheque del premio colgado en la pared de mi dormitorio, recordaba mi cumpleaños número 18, cuando mi cuenta bancaria mostraba 0. Recordaba el rostro frío de mi padre, las palabras cortantes de mi madre y la sonrisa triunfante de Isabella. Esos recuerdos no desaparecieron. Todavía dolían, pero ahora los usaba como un fuego silencioso que me empujaba más lejos. Me juré a mí misma que construiría mi carrera desde la nada. Y un día, cuando miraran hacia atrás, entenderían el precio de haberme perdido. Cuando me gradué de la Universidad Estatal de Ohio, me encontré en una encrucijada: continuar desarrollando SplitNest como un proyecto estudiantil o convertirlo en una empresa real. Recuerdo la última noche en la residencia cuando Mateo, mi socio de confianza, y yo nos sentamos en el suelo viendo líneas de código correr por la pantalla de la laptop. Mateo dijo: Elena, si no lo intentamos ahora, podríamos arrepentirnos por el resto de nuestras vidas. Me quedé en silencio por un momento y luego asentí. Así que empacamos nuestras maletas y tomamos un autobús a Chicago, una ciudad vibrante donde creía que el sueño de construir una startup podría hacerse realidad. Los primeros días en Chicago fueron una mezcla de dificultades y emoción. Alquilé un apartamento estrecho en West Loop y convertí la sala de estar en nuestra oficina. Nuestro escritorio era una vieja mesa de madera de una tienda de segunda mano, nuestras sillas no combinaban y nuestro servidor estaba apoyado en un estante de metal. Registramos la empresa con el nombre de Summit Finance, con la visión de crear soluciones financieras simples y transparentes para estudiantes. SplitNest era solo el comienzo. Quería construir un ecosistema fintech que ayudara a los estudiantes a gestionar gastos, construir crédito y aprender a ahorrar. En esos primeros meses, yo era la CEO, la programadora y el soporte al cliente, todo a la vez. De día, corría a las universidades de Chicago para presentar nuestro producto. De noche, me quedaba despierta corrigiendo errores, respondiendo correos electrónicos de soporte y redactando planes de negocio para atraer inversores. Hubo mañanas en que me desplomaba en mi escritorio y me despertaba con el sol ya alto, todavía con la misma ropa de la noche anterior. Mateo a menudo se reía y me animaba: al menos ya no dormimos en un coche, Elena. Yo sonreía, pero en el fondo, nunca olvidé ese recuerdo. Era la razón por la que estaba decidida a llevar esto hasta el final. Nuestros primeros clientes más allá del círculo de estudiantes de Ohio llegaron en nuestro segundo año. Un grupo de estudiantes de medicina de la Universidad Northwestern se acercó a Summit Finance pidiéndonos que construyéramos una función para gestionar los pagos de préstamos estudiantiles. No solo querían dividir el alquiler, querían herramientas para rastrear deudas, programar cuotas y recibir recordatorios automáticos. Nos lanzamos a construir una nueva versión integrando una función de creación de crédito para estudiantes. En el primer mes después del lanzamiento,
tuvimos más de 10,000 descargas. Empecé a recibir correos electrónicos de estudiantes que nunca había conocido diciéndome que nuestra aplicación les ayudó a evitar cargos por mora, que les dio su primer puntaje de crédito positivo. Al leer esas palabras, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas y, al mismo tiempo, un sentido de responsabilidad más pesado que nunca. Para el tercer año, Summit Finance se había convertido en un pequeño equipo de 12 personas. Trabajábamos en un luminoso espacio de coworking, pero aún conservábamos el mismo espíritu de startup, comiendo pizza fría a medianoche, celebrando cuando una línea de código finalmente funcionaba y gritando de alegría cuando el número de usuarios se disparaba. Los ingresos comenzaron a fluir, no una fortuna todavía, pero lo suficiente para cubrir los gastos y reinvertir en el crecimiento. Todavía recuerdo la primera vez que firmé un contrato con una universidad para implementar nuestra solución para miles de estudiantes. Mi mano temblaba mientras sostenía el bolígrafo, como si estuviera firmando mi nombre directamente en el sueño que había llevado conmigo desde los 18 años. En nuestro quinto año, decidimos recaudar una ronda de Serie A. Me paré en una pulida sala de conferencias frente a una fila de inversores con trajes elegantes. Mis manos temblaban ligeramente, pero recordé los días de fregar platos, las noches acurrucada en mi coche, y supe que me había estado preparando toda mi vida para este momento. Expuse la visión de Summit Finance, construir una plataforma fintech a nivel nacional para estudiantes, ayudándolos a evitar los errores financieros de las generaciones anteriores. Cuando terminé mi presentación, la sala quedó en silencio por unos segundos y luego estalló en aplausos. Una semana después, aseguramos oficialmente una inversión de $5 millones de Great Lakes Ventures. Sosteniendo el contrato por valor de millones en mis manos, mi primer pensamiento no fue sobre el dinero. Fue sobre ese cumpleaños número 18 cuando mi cuenta bancaria había mostrado cero. Había pasado de la nada absoluta a dirigir una empresa valorada en decenas de millones. De dormir en mi coche a firmar acuerdos con grandes inversores, todo en menos de una década. Para cuando tenía 27 años, Summit Finance generaba millones en ingresos anuales, y yo era oficialmente millonaria. La prensa comenzó a fijarse, escribiendo sobre mí como una joven CEO que surgía de la adversidad. Me preguntaban el secreto del éxito. Solo sonreía y decía, el único secreto es no dejar que la traición te defina. Pero en el fondo, sabía que mi éxito no solo provenía del esfuerzo, sino del fuego silencioso del dolor pasado. Esa traición me había obligado a levantarme, a ir más allá de lo que nadie había creído que podría. Compré un pequeño apartamento junto al lago Michigan, no lejos de la sede de la empresa, como recompensa para mí misma. Cada mañana, me sentaba junto a la ventana, viendo el amanecer brillar sobre el agua, y pensaba en la chica de 18 años que una vez se lavó la cara en un baño de Walmart. Esa chica todavía estaba dentro de mí, recordándome que no importaba cuán lejos hubiera llegado, nunca podría olvidar de dónde empecé. Todavía conservaba la pequeña llave que mi abuelo me había dado, descansando en mi escritorio como un símbolo. Me recordaba que la verdadera libertad no era el saldo en mi cuenta, era la capacidad de reescribir mi destino con mis propias manos. Mientras yo estaba ocupada construyendo un futuro, mis padres e Isabella estaban ocupados hundiéndose en una espiral descendente sin salida. Desde lejos, me enteré a través de parientes de que mis padres habían invertido dinero en apoyar a Isabella y su esposo para lanzar una empresa de moda en línea. Se jactaban por todas partes de que su hija menor estaba a punto de convertirse en una diseñadora famosa, que era una inversión garantizada. No me sorprendió. Durante toda mi infancia, siempre habían creído que Isabella era la estrella brillante. Pero solo unos años después, esa burbuja estalló. El mercado era brutalmente competitivo, los productos de Isabella carecían de distinción y la empresa se ahogó rápidamente en deudas. Las tarjetas de crédito que mis padres habían firmado estaban al máximo, e incluso la hipoteca de su casa fue utilizada para canalizar dinero a la empresa fallida. La tensión financiera pronto se filtró en el matrimonio de Isabella. Las discusiones se convirtieron en amargas peleas verbales y, finalmente, el divorcio no fue una sorpresa. Isabella regresó a casa de mis padres con sus 2 hijos pequeños. E incluso entonces, mis padres nunca la culparon. Siguieron protegiéndola, consintiéndola, pretendiendo que sus fracasos no eran más que mala suerte. A sus ojos, Isabella seguía siendo la hija que necesitaba protección, mientras que yo, la hija olvidada, simplemente ya no existía en la historia de esta familia. Durante esos años, corté todo contacto.
sin llamadas, sin mensajes, sin cartas. Pero un día, justo después de terminar una reunión de estrategia con mi equipo en la sede de Chicago, mi asistente entró apresuradamente, con el rostro pálido. Elena, hay una pareja mayor y una mujer con ellos. Dicen que son tu familia. Están sentados en el vestíbulo. Por un momento, me quedé helada. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había escuchado las palabras «tu familia» dirigidas a mí? Respiré hondo, obligándome a mantener la compostura. Cuando entré en el área de recepción, vi que mis padres habían envejecido notablemente. El cabello de mi padre estaba veteado de gris y el rostro de mi madre estaba marcado por profundas líneas de preocupación. Isabella estaba sentada a su lado, vestida a la moda como siempre, pero sus ojos estaban apagados y cansados. Sus dos hijos pequeños estaban absortos en sus teléfonos, ajenos a todo lo que los rodeaba. Los tres se pusieron de pie de un salto cuando me vieron, sus sonrisas tensas e incómodas. Mi padre enderezó la espalda, con los ojos fijos en mí como si tratara de invocar la vieja autoridad que una vez tuvo en la familia. Su voz llevaba tanto arrogancia como desesperación. Elena, ahora tienes más dinero del que necesitarás jamás. No te falta nada, pero tu hermana necesita un hogar para criar a sus hijos. Eres la mayor. Se supone que debes asumir esto. ¿Es lo correcto? Mi madre intervino, con lágrimas asomando a sus ojos. No dejes que perdamos el lugar donde hemos vivido toda nuestra vida. Si no ayudas, el banco se lo llevará todo. Isabella no lo sobrevivirá. Escuché cada palabra, pero para mí, sonaban como ecos de un lugar lejano. Ya no era la temblorosa chica de 18 años. Me había sentado en salas de juntas multimillonarias, había firmado contratos donde un solo trazo de mi pluma cambiaba la vida de cientos de personas. Ya no necesitaba demostrarles que tenía el poder de elegir. Había tenido ese poder durante años. Alcancé el maletín de cuero junto a mi silla y lentamente saqué una carpeta que había mantenido oculta durante mucho tiempo. Pasé las páginas hasta que me detuve en una hoja amarillenta cuidadosamente conservada en una funda de plástico. Poniéndola sobre la mesa, la deslicé hacia ellos. Esta es una copia del documento de fideicomiso que el abuelo Arturo creó cuando yo tenía 12 años, dije lentamente, con la voz firme y constante. Establece claramente, el fondo educativo de $40,000 era mi propiedad legal para ser utilizado únicamente para mi educación. No tenían derecho a tocarlo y menos aún a convertirlo en el pago inicial de la casa de Isabella. Violaron sus deseos y traicionaron la única confianza que él depositó en mí. Mi padre se inclinó para mirar el documento, su rostro palideciendo. ¿Tartamudeó? Esto fue hace mucho tiempo. Ahora tienes éxito. ¿Por qué sacarlo a relucir? Somos familia. Seguramente no lo harías. Lo interrumpí, mi voz afilada como el acero. ¿Familia? Cuando más los necesité, cuando estaba en el umbral de mi futuro, me quitaron mi oportunidad sin pensarlo 2 veces. Convirtieron mi sueño en el pago inicial para mi hermana. Desde ese momento, ya no fui su hija. Al menos no a sus ojos. La temblorosa mano de mi madre se extendió para acercar el papel, pero lo mantuve firmemente presionado. No es necesario que lo miren de nuevo, dije, mirándola a los ojos. Lo he guardado todos estos años como prueba de que no estaba loca, de que no lo imaginé. Sabía que nunca admitirían su error, así que lo guardé para recordármelo a mí misma. Nunca olvidar el día en que fui traicionada. El aire en la habitación se volvió pesado. Isabella bajó la cabeza, retorciéndose las manos. Vi un destello de vergüenza cruzar su rostro, pero rápidamente dio paso a una mirada suplicante. Hermana, si ayudas, te prometo que cambiaré. Mis hijos necesitan un hogar. La miré, la misma hermana que había sonreído con suficiencia cuando salí de casa sin nada más que una vieja maleta. Una tormenta de emociones se agitó dentro de mí, pero todo se condensó en una verdad, mi responsabilidad ya no les pertenecía. Me levanté lentamente, recogiendo los documentos y deslizándolos de nuevo en mi maletín. Me quitaron mi 18º año, dije, mi voz tranquila pero cortante. Pero no pudieron quitarme mi futuro. Lo construí desde la nada, desde noches frías en un coche, desde paquetes de fideos instantáneos. Y fue su traición la que se convirtió en el combustible que me trajo aquí.
Pero eso no significa que seguiré pagando por sus errores. Mi padre se levantó de un salto, su voz elevándose. Elena, eres una desagradecida. Si tu abuelo estuviera vivo, querría que ayudaras a tu familia. Me detuve en la puerta, me di la vuelta y lo miré directamente a los ojos. Si él estuviera vivo, nunca habría permitido que tomaran mi fondo educativo en primer lugar. Él confió en mí, no en ustedes. Luego me di la vuelta y me fui. Salí de la sala de conferencias, dejando un pesado silencio atrás. El cierre de la puerta se sintió como un límite final trazado. En ese momento, un peso se levantó de mis hombros. Había establecido una línea clara. Me había negado a asumir consecuencias que no eran mías. No sabía cómo manejarían el asunto con el banco, no sabía qué pasaría con la casa, pero eso ya no era mi responsabilidad. Después de esa confrontación final, salí de la sede con pasos ligeros, como si tocara tierra firme por primera vez. La sensación era difícil de describir, parte tristeza, parte liberación, como si una vieja herida finalmente hubiera sido suturada. Sabía que, a partir de ese momento, había cortado el cordón que me ataba a una familia construida sobre el favoritismo y el control. Y sabía que para sanar de verdad, necesitaba un nuevo espacio, una nueva vida. Elegí comprar un pequeño apartamento junto al lago Michigan, no lejos del centro de Chicago. Estaba en el piso 11, con amplios ventanales de vidrio con vistas al agua azul profundo. Por las mañanas, la luz del sol atravesaba una fina niebla, brillando sobre las ondas. Por la noche, las luces de la ciudad resplandecían contra la quietud del lago, haciendo que el lugar se sintiera como un mundo propio. Cada mañana al despertar, ya no escuchaba las discusiones de mis padres, ya no soportaba las amargas comparaciones con mi hermana. Solo escuchaba el sonido de las olas contra la orilla y el latido constante de mi propio corazón, pacífico pero fuerte. Comencé a hacer terapia. La primera vez que me senté en la pequeña oficina de mi terapeuta, me sentí incómoda. Pero cuando ella preguntó suavemente, Elena, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste segura en tu familia?, me derrumbé. Hablé de cumpleaños olvidados, de cenas en las que me decían, come menos para que tu hermana tenga más, de la noche a los 18 años cuando salí de casa agarrando mi maleta. Cada sesión fue un viaje de regreso a recuerdos dolorosos, pero también un proceso de desatar nudos que me habían atado durante años. Aprendí a ver que lo que mis padres hicieron no definía mi valor. Aprendí que establecer límites, decir no, no era egoísta, sino una forma de protegerme. Mientras yo encontraba una nueva paz, mis padres e Isabella se desmoronaban en una crisis. La casa que una vez habían comprado con mi fondo universitario fue finalmente embargada por el banco. La habían hipotecado demasiadas veces para cubrir deudas crecientes, y cuando ya no pudieron seguir pagando, el aviso de ejecución hipotecaria fue colocado en la puerta principal. Los vecinos susurraban, los Ramírez solían llevar la cabeza muy alta. Ahora no son mejores que la gente que vive de las sobras. Mis padres, que siempre habían valorado las apariencias por encima de todo, ahora vivían en un estrecho apartamento de alquiler en un barrio modesto. Su orgullo yacía en ruinas. Sin embargo, en lugar de admitir su culpa, vivían en la amargura y la culpa. Después del divorcio, a Isabella no le fue mucho mejor. Se mudó de nuevo con nuestros padres, trayendo a sus 2 hijos, y continuó siendo consentida como cuando éramos niñas. Pero la sombra del fracaso y los susurros de los chismes le arrebataron la confianza que una vez tuvo. No sentí satisfacción al saber esto, pero tampoco sentí lástima. Cada uno debe enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Ella había elegido el camino fácil, apoyándose en los demás, y ahora estaba pagando el precio. Durante ese tiempo, pensé a menudo en el futuro de sus hijos, mis sobrinos, que eran inocentes en todo esto. No quería que crecieran atrapados en el mismo ciclo de indulgencia tóxica, solo para repetir el mismo patrón trágico. Recordé a mi abuelo Arturo, la mirada en sus ojos mientras ponía esa pequeña llave en mi mano. Él había dicho, esta es la llave de tu libertad. Me dio una oportunidad, aunque mis padres la traicionaron. Y yo quería hacer lo mismo por la siguiente generación. Establecí el Fondo de Becas Arturo Ramírez, un programa para apoyar a estudiantes desfavorecidos pero decididos, brindando oportunidades a jóvenes que anhelaban superarse pero carecían de recursos. Cada año, el fondo otorgaba docenas de becas completas, asegurando que ningún estudiante tuviera que abandonar sus sueños simplemente por dinero.
En la primera ceremonia de becas, de pie en el podio, miré los rostros brillantes y esperanzados de los beneficiarios y vi a mi yo más joven entre ellos. Quería que esos niños supieran que alguien creía en ellos, tal como mi abuelo una vez creyó en mí. No me detuve ahí. En silencio, establecí un fondo fiduciario educativo bajo el nombre de Beca Arturo Ramírez, dedicado únicamente a los 2 hijos de Isabella. El fideicomiso fue puesto bajo la administración de un abogado con condiciones estrictas. El dinero solo podía usarse para fines educativos, matrícula, libros, programas extracurriculares. Ni mis padres ni Isabella tenían autoridad para interferir, y mucho menos para retirar los fondos para gastos sin sentido. Hice esto no para rescatar a Isabella, sino para cortar el ciclo tóxico transmitido de la generación anterior. No podía cambiar a mis padres, ni podía cambiar a Isabella, pero podía asegurar que sus hijos tuvieran una oportunidad justa de crecer con las oportunidades que a mí me negaron. El día que firmé los documentos, me senté en silencio en mi oficina, mirando el lago Michigan. Sentí como si acabara de poner otro ladrillo en el puente hacia el futuro. No mi futuro, sino el de ellos. No esperaba su gratitud. Solo esperaba que caminaran por un sendero que una vez soñé, pero que casi perdí. En mi oficina cuelga una pequeña placa de madera tallada con las palabras: familia no significa control. Límites significan fuerza. Cada vez que la miro, recuerdo el largo y lloroso viaje desde la chica de 18 años que dormía en su coche hasta la mujer de 27 años que dirige una empresa multimillonaria. Recuerdo las noches frías, los comentarios hirientes, las sonrisas burlonas. Pero ahora ya no tiemblo ante esos recuerdos. Me siento agradecida, porque el dolor me forjó en una versión más fuerte de mí misma. Mientras esta historia llega a su fin, me doy cuenta de que no solo reclamé mi valor, transformé las heridas en fortaleza. Me alejé de una familia tóxica y construí la vida que una vez creyeron que nunca podría tener. Y sé que este viaje no es solo mío. Es un mensaje para cualquiera que esté perdido en las sombras del favoritismo y la traición: puedes liberarte. Puedes construir tu propio futuro. Las cicatrices permanecerán, pero no son debilidad. Son prueba de supervivencia y crecimiento.